más, estimados y estimadas? Sean bienvenidos una vez más a otro capítulo, a otra asignatura que vamos a compartir junto, ¿cómo no? Full Power, semanita de turismo. Lo que menos hacemos es turismo, sino que estudiamos y preparamos la semana y la parcialada que viene. Así que, damas y caballeros, tomen asiento porque arrancamos con todo, Vamos arriba, materia nueva. Vamos a comenzar con Financiero, parte 2. Como siempre sabéis que ahí debajo está mi Instagram, está también, por supuesto, un fragmento del mundo al que le llamo TikTok, que sí, más allá de ver boludeces, medio que compartimos cosas interesantes a veces. Y bueno, me encantaría que te pases por ahí, me dejes tu cariño y también, obviamente, acá debajo con la suscripción si sos nuevo, el likecito ahí, el buen comentario, la buena vibra. Como siempre, siempre suma. Siempre suma, claro que sí. Así que dale, prepárate, cafecito, matecito, lo que quieras, porque vamos a comenzar con Financiero 2, el regreso de la bestia que te va a hacer transpirar. Bueno, guapo, guapa, bonita, bonito, vamos a comenzar, ¿te parece, che? Como siempre, no vamos a romper con nuestra estructura, vamos a, vale la redundancia, desestructurar todo lo posible para que te quede lo más claro posible, valga la redundancia. También quiero aclarar que hay puntos que son demasiado complejos que incluso escapan de mi comprensión, por eso voy a hacer el intento más bonito de poder compartir con vos al menos mi entendimiento sobre la materia. Porque sí, como te podrás imaginar, como todo estudiante de Derecho, le escapó los números y esto como que tiene un poco de cariño a los números. Pero bueno, nada a lo que no nos hayamos enfrentado antes. Bueno, como primer titular a enfrentarnos, mi vida, mi rey, mi reina, básicamente es una pregunta. ¿Qué es la renta? ¿Qué entendemos por renta? ¿Qué entiende el legislador por renta? Y bueno, algo sencillo, o sea, va a ser la definición que seguramente te guste más en toda la asignatura. Vamos a entender por renta lo que el legislador o la jurisprudencia quiera. Así mismo. No hay una definición. ¿Por qué? Porque cada impuesto define a la renta de una forma diferente. Así que entonces, ¿qué es la renta? Bueno, lo que dice el legislador o lo que dice la jurisprudencia. Mira qué bueno. Podemos decir entonces que la definición de renta no es universal, ya que es una palabra que se utiliza con diversos significados. Ahora, vamos a perfilarlo un poquito a nuestro camino. Vamos a hablar de impuestos, porque sí, todo esto gira en torno a los impuestos. Impuestos a la renta. Antes de comentarte y meternos en esto concreto, detalles importantes de la renta. Bueno, primero, aunque no la cobre, realmente tengo la obligación de pagar. ¿Qué queremos decir con esto? Aunque yo no tenga un ingreso, o un ingreso, en este caso sería una renta, aunque no me ingrese una renta, bueno, tengo la obligación obviamente de pagar los impuestos. Esto medio que lo vimos con cuanto a la capacidad contributiva en Financiero 1, pero medio que englobando y adelantando, vamos por esos lados. Por el criterio del devengo, no necesariamente tengo que cobrar entonces para pagar. Pagar tengo que pagar igual, haya cobrado o no haya cobrado. Y he aquí, damas y caballeros, donde nos enfrentamos por primera vez a este conjunto de letras que nos va a marcar el resto de la carrera, la vida y, bueno, básicamente el porvenir. Impuestos a la renta. ¿Cuáles son los que existen? Seguramente escuchaste alguna vez el IRPF, muy debatido últimamente, el IRAE, el IRNR y el IAS. Bien, estos son los 4 impuestos a la renta de los que vamos a hablar. Posteriormente iremos desglosando uno a uno, pero en principio son 4. Muy importante que remarques estos detalles que te hago, por ejemplo, el tema del devengo, es decir, que no necesariamente tengo que cobrar, no tiene que ingresar a mi patrimonio algo para que yo tenga que pagar, porque la obligación de pagar es una cosa aparte. Que la renta puntualmente no refiere al flujo de ingreso, es decir, a lo que ingresa a mi bolsillo, sino a el derecho a recibirlo. ¿Se entiende? Es decir, me pudo haber ingresado el dinero o no, pero el derecho está ahí. Entonces, por ejemplo, no tiene que considerar a la renta, no se tendría que considerar la renta cuando se cobra efectivamente algo, sino cuando existe
el derecho a recibirlo. Por ejemplo, el IRPF no se cobra cuando cobro el salario, sino cuando devengo, es decir, cuando tengo el derecho a cobrar. Vamos a encontrarnos también que la reducción de una deuda va a ser entendida como renta, es decir, puede que yo le deba a alguien y este sería como un tipo de ingreso, bueno, de ingreso de renta distinto, que lo vamos a ir analizando después, pero te lo voy comentando medio como para que te vayas armando un Lego de detalles que son muy importantes. Este de la reducción de una deuda. Yo le debo 20 pesos a alguien y este me dice, no, no me pagues 20, pagame 10. Esos 10, ese margen, bueno, lo que van a hacer es ser vistos o entendidos como una renta, ¿sí? Porque no ingresó, sino que se dedujo o se redució la deuda. Este concepto que te acabo de mencionar, ¿para qué sirve? Para el IRAE, que vamos a analizarlo después. En el IRPF no es vista como renta la reducción de la deuda, por ejemplo. Ahí tenemos una diferencia importante a remarcar. Pero bueno, lo importante, haciendo una síntesis de todo esto, es que en principio, ¿qué entendemos por renta? Bueno, lo que el legislador nos dice que es la renta. El legislador o la jurisprudencia. Ahora, nos dirigimos a los impuestos a la renta. ¿Cuáles son los impuestos? Tenemos el IRAE, IRPF, IRNR y el IAS. Y hablamos de estos detalles muy importantes, como pueden ser conceptos que no tienen que quedar en el aire, agárranlos como puedan, sosténganlo, aguántenlo, que sería la idea del devengo, de que no tiene que ingresar algo a mi patrimonio para yo tener que pagarlo, o sea que pagar el impuesto a la renta, porque la obligación está ahí. Esto lo podemos vincular con capacidad contributiva y diferentes cosas que vimos en Financiero 1, pero si no te acordás nada, es posible y no te culpo, bueno, quédate con estas ideas. Vayamos al siguiente titular. Imposición de la renta. ¿Qué es lo que determina que se pague uno u otro impuesto? Porque sí, vamos a ver que no nos vamos a encontrar con la obligación de pagar dos impuestos a la vez, que en este caso podrían ser el IRAE, IRPF, IRNR o el IAS. Bien, o se paga uno o se paga el otro. Es decir, hay que esto también tenerlo como principio rector de todo lo que estudiemos. Una cosita, por favor, no dos, legislador. Bueno, pero ¿qué es lo que determina que se pague un impuesto o el otro? En principio, en primer lugar, la residencia, y en segundo, el tipo de renta de la que estemos hablando. Rentas, no se olviden, esto que ingresa a nosotros viéndolo como una definición a grandes rasgos, porque el legislador determinaría que es una renta en la misma norma. Pero, en principio, ¿qué es lo que determina que se pague un impuesto u otro? La residencia y el tipo de renta de que estemos hablando. Así que bueno, te voy a invitar a que chumes ahí en pantalla un esquema que voy a compartir con vos para que no te vuelvas un poco loco, diría la canción de Coco. ¿Por qué? Porque esto es medio trambólico y es importante que lo visualices para que lo entiendas, así que esta va a ser de las excepciones donde vas a tener algo en pantalla en este canal, en este podcast. En caso obviamente de que la pantalla no esté a tu alcance, no des bolilla, escuchá, que voy a intentar ser lo más claro posible. Muy bien, ¿qué tenés enfrente? Básicamente la respuesta a todos tus problemas. No, mentira. Tenemos aplicando ambos elementos, la residencia y el tipo de renta, aplicándolos al tipo de impuesto a la renta concretamente, al IRAE, IRPF y RNR, y apartado en un lado tenemos a la IAS, que no le vamos a dar bolilla por ahora, vamos a quedarnos con estos tres. Y aquí que decimos, el IRAE, ¿a quiénes se le aplica? Bueno, ¿a quiénes alcanza? El IRAE alcanza a las rentas empresariales de residentes y no residentes con establecimiento permanente. Es decir, ya sean personas jurídicas como personas físicas. Y vamos a hablar de una tasa fija de un 25%. Entonces, línea roja a IRAE, porque se aplica a residentes. Línea verde a IRAE, porque se aplica a no residentes. Y nada más. Así que entonces, ¿sobre qué se va a aplicar el IRAE? Bueno, el IRAE va a alcanzar las rentas empresariales.
empresariales de residentes y no residentes con establecimiento permanente. ¿Qué entendemos por establecimiento permanente? Lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Bien, pero quédate con eso, no quiero que te entreveres. Rentas empresariales de residentes y no residentes. Siguiente impuesto, IRPF. ¿Sobre quién va a recaer el IRPF? Bueno, el IRPF grava las rentas de residentes, que son solo personas físicas, y por rentas de capital, pasivas, no empresariales, y trabajo, que están incluidos los dividendos o utilidades recibidas por las sociedades. O sea, un sujeto de a pie de toda la vida, un laburante, va a tener que pagar IRPF. ¿Por qué? Porque es una persona física. Dijimos que el IRPF va para personas físicas que son residentes y no residentes, o personas jurídicas. Sin embargo, IRPF solamente va a recaer sobre personas físicas. ¿Sobre qué va a recaer? ¿Qué es lo que va a gravar? Bueno, básicamente el capital, en el caso de ya sean dividendos o utilidades que pueda yo recibir por formar parte de una sociedad. Yo, persona física, recibo un ingreso, una renta por formar parte de una sociedad. Bueno, eso también se va a ver agravado. O sin ser persona o sin conformar una sociedad, yo, persona física, yo, Santiago, tengo que pagar el impuesto a IRPF, porque es el impuesto a las personas físicas. Entonces hablamos de un impuesto aplicado al capital y trabajo, o a capital trabajo. ¿Sobre quiénes? Personas físicas. Y esas personas físicas a su vez tienen que ser, ¿qué cosa? Residentes. Entonces, síntesis de nuevo, el IRPF ¿sobre quién cae? Sobre las personas físicas que son residentes y sobre el capital trabajo. Si formo parte de una sociedad, también esos dividendos, esos beneficios, esas utilidades que yo recibo van a ser agravadas por IRPF. ¿Por qué? Porque soy persona física. Ahora, muy importante entender que sobre ese capital se va a gravar entre un 12 y un 9%, y sobre ese trabajo, es decir, sobre esa renta que yo percibiría por mi trabajo, va a existir una tasa progresiva, que esa es la que está discutible, que si hay una vara más alta para el que cobra más, porque tienen todo eso, bueno, ahí está, esa tasa progresiva. Y el siguiente impuesto que veremos es el IRNR. Miren, el que más me cuesta pronunciar, IRNR. Este impuesto lo que va a gravar es todas las rentas que tienen los no residentes, es decir, aquellos no residentes sin establecimiento permanente que pueden tener una renta acá. Rentas de cualquier tipo. Es un impuesto de carácter residual, el cual se aplica con tasa fija sobre la renta neta. Bien, entonces IRNR, me corrijo, se va a aplicar sobre el capital trabajo, sobre aquellos no residentes, personas físicas como personas jurídicas. He aquí entonces que hemos hecho una breve introducción sobre lo que entendemos por renta, la aplicabilidad de estos impuestos, bajo qué conceptos, la residencia, el tipo de renta. Vimos dimos los primeros pasos sobre IRNR, sobre IRPF, sobre IRAE, y vamos a ver más adelante la otra que nos queda por ahí, que básicamente va a recaer sobre, que sería el IAS, que sería un impuesto que básicamente alcanza todas las jubilaciones y pensiones pagadas o proporcionadas por el Estado, pero lo importante hoy es quedarnos con estos tres impuestos, sobre el concepto vago de renta, sobre quiénes se aplica, y bueno, básicamente por hoy podemos quedarnos con esto. Una breve introducción a la asignatura y a los impuestos a la renta. Muy bien, mi gente, esto fue todo por el día de hoy, cortito, estos primeros pasos de Derecho Financiero 2. Sin embargo, no nos vamos a quedar acá, pienso soltar algún que otro videito al correr del día sobre la asignatura. Pero bueno, espero que hayas disfrutado de mi compañía en estos, como te digo, primeros pasos, que me dejes tu corazoncito si entendiste lo más básico, me alegra un montón.
Déjame todo tu cariño, seguime en las redes sociales que están ahí debajo. Y sabes que te puedes poner en contacto conmigo por ahí, por los grupos, porque seguramente seas mi compañero, mi querido el alma. Y bueno, me vas a poder encontrar por ahí, en clase, en la vuelta, en el anexo, en el edificio principal, donde caiga. Vos arrimate nomás, que yo soy sociable. Dale sin miedo, seguí metiéndole al estudio, que aprovechemos esta semanita. Cuídense, mi gente, vamos arriba, che.